muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia en este evento, Pitch Deck para levantar inversión, recomendaciones de líderes de capital privado. Mi nombre es Samuel Morales y el día de hoy estaré moderando este panel en el cual nos va a acompañar dos personajes de suma importancia para el tema de inversión en México y grandes empresas de su conocimiento. El día de hoy nos acompaña Luis Barrios. Luis es fundador de Arcángeles y graduado del programa de Singularity University de Silicon Valley, patrocinado por Google y la NASA. Es cofundador de The Pool, uno de los primeros coworkspace en la Ciudad de México, y cuenta con diversas sedes en la Ciudad de México. Y también es CEO de The Arc Fund, un fondo de capital privado que busca transformar la industria tradicional de venture capital en México y Latinoamérica. Sin más, también les presentaré a Guillermo Eduardo. Guillermo Eduardo, además de ser CEO de ACAD, la empresa con la que estamos presentando este evento, también es cofundador de grupo financiero Maquia Capital, el cual tiene bajo administración más de 460 millones de dólares, operando en 3 empresas públicas, 2 listadas en Nasdaq y una en Toronto Stock Exchange. Dentro del grupo, Guillermo Eduardo ha invertido en un portafolio de más de 10 compañías, de las cuales 3 han llegado a ser IPO y una de ellas ha obtenido el estatus de unicornio. Y pues sin más, muchas gracias Luis, muchas gracias Guillermo Eduardo por estar el día de hoy y pues nada, compartirnos de sus experiencias. Gracias a ustedes por la invitación y encantados de poder compartir con ustedes un poco de conocimiento, vamos. Muchísimas gracias. Pues nada más, daré la entrada a este evento y comentarles que en México solo el 80% de las empresas fracasan después de los primeros 2 años. Razones como falta de ingresos, no tener definido indicadores y objetivos, una planeación deficiente y malas prácticas al momento de la ejecución de un proyecto. Y pues quiero empezar con la primera pregunta, que nos platiquen un poquito, Luis, qué es Arcángeles, y Guillermo Eduardo, qué es GC Capital, Maquia Capital y pues todos estos proyectos que has traído a la mesa. Si gustas, Luis, adelante. Claro que sí, pues encantados. Nosotros venimos formando mucho el capital privado en etapas tempranas. Nuestra misión siempre ha sido de alguna manera el que pues la cultura de inversión sea diferente a la que normalmente tenemos en Latinoamérica, empezando con fondos pequeños para invertir en pre-semilla, donde era más una red de escuela o son. En un principio eran unos fondos donde traía yo a nuevas generaciones de inversionistas en México para que se fueran involucrando y aprendiendo de cómo invertir acá y se fueran involucrando con la industria de startups y de innovación, ¿no? Y a la par y a raíz de esto y viendo el apetito de más personas, pues empezamos con una plataforma que nos permitiera sindicar las inversiones que íbamos haciendo a través del fondo, poderlas sindicar con cheques más pequeños y más accesibles para mayor número de personas. Y después cayó la ley FinTech. Entonces, al caer la ley FinTech, decidimos meternos al proceso regulatorio, que fue, bueno, claramente un viacrucis, pero afortunadamente el día de hoy somos, creo que los únicos que tenemos un equity crowdfunding regulado oficialmente por la Comisión Nacional de Banca de Valores, que nos permite captar dinero del público para poder invertir en el activo que nosotros escogimos de equities, y el equity es pues enfocado 100 en negocios escalables como una startup, ¿no? Que tengan un cierto impacto en la sociedad, y dejar a personas poder invertir desde 3,000, 5,000 pesos en las mismas startups que invierten las top aceleradoras y los top fondos, ¿no? Entonces, una manera también, por un lado, democratizar el acceso, por otro lado, inculcar una mejor cultura, un cambio cultural para invertir diferente, ¿no? Una nueva forma de pensamiento y salirnos de lo tradicional. Con una academia a la par de Arcángeles, con Arc Education, que te permite pues conocer mucho de lo que es el arte de invertir en este sector y como ángel inversionista, y así puedas ir creciendo un par de alas de ángel, sí, desde casa, ¿no? En donde pues nosotros hacemos toda la parte de la diligencia, la negociación con los deals, estructuración de los vehículos especiales, que por un lado protegen también el cap table, porque no entran en directo los inversionistas, no entran directamente en las compañías, sino a través de un fideicomiso, que eso pues blinda de alguna manera al inversionista, como que también blinda a la startup
en no dañar su capital social, ¿no? Que luego los vuelve inoperante o con un gobierno corporativo muy complejo que luego a los inversionistas más grandes no les gusta, ¿no? Entonces, básicamente Arcángel es una plataforma, arcángeles.com, donde te registras, te acreditas y empiezas a invertir en el portafolio que estamos ofreciendo, que son top startups de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Luis. Como comentas, creo que es una gran oportunidad para que las personas aprovechen este espacio para poder invertir, ¿no? Y Guillermo Eduardo, te cedo la Sí, palabra. a mí me encanta la verdad lo que hace Luis, siempre digo gran admirador, porque creo que cuando tú y yo empezamos, Luis, hace, ¿qué será? ¿Cuánto tiempo lleva Arcángeles? ¿Será 6 años? No, menos. Menos. Arcángeles lanzó el piloto Sintec por ahí del 2000, finales 2000, el último trimestre del 2018, ¿no? Entonces, por eso nos colamos al octavo transitorio de la ley todavía, ¿no? Porque iniciamos operaciones, la compañía la registré en 2017, pero realmente Sí, ok. empezamos a utilizarla a mitades del 2018 y eso pues nos amparó a poder seguir operando con Sí. el octavo transitorio. Sí, o sea, digamos, hace 5 años empezaste con todo el tema. Fíjate, nosotros como fondo, yo creo que empezamos hace 7 años, pero hace 5 y 7 años era un México en temas de capital privado súper diferente al que hay ahorita. Digo, no me dejarás mentir, la verdad es que la comparación ahorita de los VCs y fondos de capital que hay ahorita con lo que había hace 5 o 7 años es un tema totalmente diferente. Entonces, creo que eso es bien interesante lo que hemos hecho. Bueno, un poquito nosotros, pues nosotros, nuestro primer fondo se llamó GS Capital y justo enfocado mucho a la parte de startups. Nosotros empezamos hace 7 años. Yo me acuerdo que hace 7 años, de verdad, sin mentirles, creo que éramos un grupo de WhatsApp en temas de capital privado. O sea, yo creo que no habría más de 20 fondos activos hace 7 años. Entonces, interesante, la verdad es que creo que mucho la parte de INADEM, INAFIN impulsó a que hubiera más capital privado en México y de ahí, bueno, se fue un poquito ya internacionalizando el tema, empezaron a entrar fondos internacionales, etcétera, y se hizo mucho más grande la industria. Pero bueno, nosotros platicarles un poco, nosotros hemos tenido una evolución un poquito curiosa. Empezamos como temas de capital privado a invertir en startups. Nosotros en nuestro primer fondo invertimos en 8 compañías. De ahí, creo que un poco lo que notamos es que a pesar de que la industria de capital privado iba creciendo de una manera importante en temas de inversión de venture capital, que es en esta etapa, vimos que había una necesidad interesante de salidas hacia otros mercados locales, hacia Estados Unidos y hacia Canadá, especialmente a través de los mercados públicos, es decir, a través de bolsa, porque no había muchas emisiones locales en el mercado público mexicano o en el mercado público latinoamericano. Entonces, lo que empezamos a hacer es buscar ciertos vehículos específicos para poder listar compañías mexicanas o latinoamericanas en Estados Unidos y de ahí empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Empezamos a hacer SPACs, hicimos 3 SPACs, que los SPACs son fondos listados en Estados Unidos que buscan adquirir una sola compañía y adquirimos 3 compañías de Latinoamérica y luego empezamos ahorita a invertir mucho en la parte de agro a través de un fondo y también abrimos un fondo de crédito ya un poco más hacia la estructura de growth. Entonces hemos hecho muchas cosas. Yo les puedo decir que mi favorito fue nuestro primer fondo. Fue lo más difícil. La verdad es que, fijo, sin exagerar, no creo que el primer fondo siempre es el más difícil de levantar, y Luis no me va a dejar mentir en esto, pero el primer fondo siempre es el más difícil de levantar, aunque es el más chiquito. Pero bueno, el tema de capital privado siempre es algo interesante, siempre algo importante. Así que lo que pueda aportar, con muchísimo gusto, Samuel. Pues ahí yo te diría que, digo, nada más contribuyendo y sumando lo que dices, no sé si sea el más difícil para levantar, puede ser visto, depende de qué ángulo lo ves, ¿no? Porque también es más fácil, creo que levantar un fondo, el primer fondo que un fondo 2, un fondo 3, ¿no? Porque con el fondo 1, pues estás vendiendo todavía un sueño, ¿no? Y como que la gente está pagando por ver si realmente eres capaz de demostrar y cumplir con esa tesis de inversión, ¿no? De saber fichar buenas inversiones y saberlas llevar a cabo, entrar a sus cap tables, ¿no? Y después, pues llevarlas a un factor de crecimiento. El fondo 2, en estricto sentido, pues como que todavía te defiendes porque dices, mira, ve, ya ves, sí lo pude hacer, ahí voy en camino, pero todavía es muy temprano para que me juzgues contra mis resultados porque pues es un fondo, el fondo 1 es un fondo joven que apenas está madurando y creciendo la siembra, ¿no? Porque ya sembramos la inversión, ahora estamos que crezca para poder cortar la cosecha, ¿no? Yo creo que para lo que yo he visto,
Yo creo que los fondos más complicados a levantar es un tercero cuando uno ya está haciendo carrera profesional en esto, ¿no? Porque el tercero ya tienes un resultado muy finalizado, ya llevas 7 años dentro del primer fondo, donde ya estás viendo realmente, ¿no? Ya te estás dando color de si tuviste buen ojo o no. Y el segundo, pues ya va a medio camino, ¿no? Entonces también estás viendo, un inversionista pasado como uno nuevo puede ver si realmente estás, manteniendo el mismo patrón, ¿no? Entonces, el tercero, pues, si te fue mal en el uno y el dos, ahí va, medio ahí va, yo que ve buscando un cambio de carrera, ¿no? Porque no, seguramente va a ser muy difícil levantar el tercero. Pero sí, para cuando eres first time fund manager, sí lo ves cuesta arriba, ¿no? Sí te sientes con una piedra encima muy aplastada, así va por dónde empiezo, muchas lagunas de conocimiento que vas arrancando, salvo que vengas ya de haber trabajado previamente en venture y medio que ya sabes el caminito, ¿no? Pero aún así siempre es difícil levantar la primera piedra. Sí, correcto. Y yo no sé, la verdad es que creo que el ambiente, digo, perdón, ya nos estamos desviando, Kailan, pero es que hace rato no veía a Luis y siempre es un cotorreo interesante. Perdón, Sam, adelante. No, pero también sirve a la audiencia en que entiendan cómo funciona un VC, ¿no? Y cómo piensa, porque al final creo que es importante, si vamos a estar hablando de cómo estructurar un pitch deck para un fondo, ¿no? Y en qué nos podemos fijar nosotros como inversionistas, creo que es hiper relevante que también conozcan que nosotros somos una startup igual que ustedes, nada más que nuestro modelo de negocio es distribuir capital para buscar retornarlo en el tiempo, ¿no? Y ustedes reciben nuestro capital con el espíritu de crecer la compañía para retornarnos ese capital en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy relevante porque no todos los empresarios y los emprendedores deben de levantar venture capital si no están dispuestos o no están con las expectativas bien alineadas de lo que realmente conlleva entrar a la caminadora, corredora estática, y ahorita ya más adelante les puedo platicar más de ese concepto, del venture capital, ¿no? Donde pues te van a meter la velocidad más alta y la inclinación más alta para que corras al menor tiempo posible y crezcas lo más rápido posible. Entonces, si ustedes como emprendedores no tienen esa condición física, pues mejor busquen otra fuente de capital y crezcan un negocio menos acelerado en crecimiento y más lifestyle. También es muy válido y también puede ser muy exitoso porque el éxito yo creo que lo mide cada uno de ustedes, ¿no? Entonces... Correcto. Y creo que también complementando a eso, ¿no? Y haciendo más énfasis en el tema de que hay varios tipos de diferentes perfiles aquí en la audiencia. Entonces, por un lado, efectivamente, es poder captarlo. Y por el otro lado, como inversionistas, yo les diría, el tema de invertir en compañías en etapas tempranas, crecerlas y venderlas, no es un negocio fácil, pero por lo cual no es un negocio fácil, deja muchísimo más retorno que una inversión tradicional. Entonces, si usted, o sea, creo que tanto van a escuchar de Luis y mío cierta pasión por lo que hacemos. Como les digo, no es un negocio fácil, es un negocio de estar invirtiendo en compañías, crecerlas, buscarlas, ayudarlas a crecer por todos lados. Y bueno, digo, nosotros ya empezamos a invertir en el Deals, no tenemos tantas empresas como las que tiene Luis prácticamente en Arcángeles, que como son capital semilla también, pues al contrario, ¿no? Ahí tienes que ver también agregar valor a muchos tipos de perfiles de compañías, pero sin duda creo que si uno sabe invertir bien en compañías privadas, los retornos son mucho más altos que una inversión tradicional, pero por mucho, ¿no? Pues creo que nada más hay que tener eso también en mente conforme vayamos platicando y nada más quería agregar eso a los comentarios que estábamos diciendo ahorita de inicio. Claro, y muchas gracias, Luis, Guillermo Eduardo. Creo que estos ejemplos que acaban de dar dan pauta a la siguiente pregunta, que sería: ¿por qué las startups deben considerar buscar capital privado? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cómo saber qué fondo es el ideal para sus proyectos? Si gustas, Luis o Guillermo Eduardo, contestar la pregunta. Adelante, Guillermo, te toca. Sí, hombre, pues que, o sea, y más enfocado hacia qué tipo de, y solo para estar, o sea, qué es lo que deben de saber los proyectos, Sam, o quieres enfocarlo más a qué tipo de compañías y qué tipo de características tienen que tener los proyectos para levantar dinero.
de acuerdo a qué tipo de características en la etapa de crecimiento, ¿no? Hablábamos de Sí, ok, una compañía ya entiendo. debe estar acelerada. Ok. ¿En qué momento le Pues gustaría mira, que abordara? es que yo creo que más que características es la clara definición de que una compañía está proponiendo algo distinto, ¿no? Es decir, o sea, y más que características me refiero a, pues no importa si tienes tantas gentes en el consejo o tienes tantos asesores, o sea, la verdad es que me ha tocado mucha gente de todo, ¿no? Me ha tocado emprendimientos que tienen gente súper educada en Ivy League, gente que no está en Ivy League y ha sido mucho mejor, o sea, más que características, yo te diría lo que tienes que ver es que el proyecto que tú estés viendo esté atacando o esté potencializando una oportunidad de mercado que tú puedes darle la vuelta y crecer de una manera importante para resolver esto. Y que puede, y que puede tener una economía a escala bastante importante, ¿no? O sea, que sea tan natural, y a veces yo lo digo, oye, la mejor manera de evaluar una compañía es, ¿tú consumirías su producto, sí o no? Básicamente, ¿no? Entonces, si tú consumes el producto, si tú le ves que tiene un potencial de escalamiento, sí, por supuesto que tienes que checar que sean talentosos las emprendedoras o los emprendedores, etcétera. Tienes que hacer tu due diligence normal. Pero yo creo que el enfoque principal tiene que ser lo que vendes es escalable, la compañía tiene estructura para crecer, puede crecer de 10 a 40,000 en 5 años o en 3 años. Entonces, si te responde la pregunta de decir, esto es un producto tan fácil de vender o de promover que puede escalar de una manera muy rápida, ese es mi primer filtro, yo diría, para esa parte. No sé, Luis, ¿tú qué opinas en esa parte? Pues no, sí, o sea, al final creo que depende mucho la etapa, ¿no? Y Guillermo, como lo mencionó al principio, él invierte en etapas más tardías. Yo que me enfoco en etapas mucho más tempranas, creo que mi forma de ver el análisis o lo que buscamos nosotros, más que nada ver en un deck, tampoco, bueno, de principio no es ver qué sello traen, ¿no? Qué raje traen de que fui a tal universidad o tengo tal maestría de aquí y de allá, porque eso pues al final, ¿qué más dan, no? Ese es como querer decir, inviérteme solo porque tengo una buena reputación educacional, educativa, ¿no? Si no es más un tema de lo que has hecho en tu vida y lo que has logrado, cómo reaccionas ante eh, incertidumbres, cómo reaccionas ante problemas, cómo resuelves problemas, ¿no? Y que tengas un equipo complementario. Al principio creo que nos fijamos más justamente en ese equipo, ¿no? En la parte de diligencia, le invertimos más al jinete o a los jinetes que al caballo. Porque el caballo puede, de alguna manera, seguramente el caballo va a transformarse, ¿no? Como puede transformarse ¿no? De un pony a una mula, a crecer un cuerno en la frente y convertirse en un unicornio, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que estar con mucha certeza es que al jinete, que el jinete pueda cabalgar cualquier tipo de animal, ¿no? O sea, que realmente es un buen jinete, ¿no? Y que un gallo donde quiera canta, como decimos por acá. Pero al final es eso, ¿no? El equipo y claramente que estemos sentados en un mercado potencial por encima de billón de dólares para que realmente tengan la empresa capacidad de despostillar un pedacito de la industria, ¿no? Si logran penetrar un mercado con el 0.5% del TAM, pues cuando estás por debajo de billón de dólares se vuelve cada vez más complejo y no se vuelve tan atractivo para los retornos que estamos buscando como inversionistas, ¿no? Por el riesgo que se está tomando. Y también ustedes, ¿de qué les sirve meterse en un mercado muy chiquito y fragmentado? Porque si esa misma energía ustedes como emprendedores la vas a enfocar día a día a construir un negocio, pues más vale que te va a costar el mismo trabajo inicialmente en posicionar un negocio, llegar a ese famoso product market fit y validación en el mercado de un negocio de pie de calle, ¿no? Que una fintech o un negocio de edtech, un negocio que tiene mucha escalabilidad. Te va a costar la misma energía y las mismas, vamos a ir, 8 horas diarias de trabajo. Entonces, dedícale el tiempo si realmente te quieres meter a crear un negocio, que tenga mucha exponencialidad para que a ti te vaya mejor también, ¿no? Porque entre más puedas crecer tu negocio, mejor te va a ir al final del camino. ¿Por qué razón? Porque también uno emprende y creo que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio hay de dos formas.
o inviertes en pedacitos de empresas, ¿no? Que es invertir en startups o invertir en la bolsa, pero invertir en la bolsa ya estás muy tardío porque ya no te montaste esa super creación de valor, sino ya en el mercado público que puede crecer a más lineal, no tanto exponencial. Y por el otro lado es armar tu propio negocio, vamos, ¿no? Pero armar tu propio negocio es meter todas las canicas en una misma canasta tú como individuo, ¿no? Entonces, pues te pones mayor presión y un emprendedor pues realmente vive como nadie quiere vivir los primeros 5 años de su vida emprendedora, aspirando a vivir como nadie va a poder por el resto de sus vidas. Pero lamentablemente, la estadística que dijo Samuel al principio, no todos lo logran o muy pocos lo logran realmente, ¿no? Entonces hay mucho tropiezo y fracaso en el tiempo, ¿no? Ahora, un emprendedor fracasa cuando se da por vencido. Entonces, si ustedes fracasan su primer negocio, como emprendedores no han fracasado. Pueden volver a iniciar otro negocio y buscar un mejor camino y usar el fracaso anterior como uno inteligente con el aprendizaje de cómo evolucionar y madurar como emprendedores y hacer una carrera como emprendedor. Por eso es un mindset. Y un emprendedor se hace, no nace siendo emprendedor, te vas formando, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que nos buscamos nosotros en esa calidez y ¿no? humana. Conclusión, un mercado arriba de $1 billón, claramente que tengan una cierta atracción inicial o que demuestren saber que saben vender su producto y sobre todo que los jinetes pues tienen pies y cabeza, tienen madera y zapatero a sus zapatos, ¿no? Que tienen el expertise en industria para poder realmente ejecutar el plan que están presentando, ¿no? Esa misión o esa hipótesis que quieren salir allá, ¿verdad? Que pueden tropezarse, que pueden darse cuenta que no era el momento adecuado. Bueno, también es otra, es el time to market, ¿no? Que realmente esté el medio ahí, no estés con un panorama de 10 años hacia adelante, porque entonces vas a necesitar mucho capital para aguantar el negocio hasta que realmente se dé el time to market de mass adoption, donde realmente una gran población empieza a adoptar tu solución en el mercado. Entonces, estás fuera de esa ventana de tiempo, pues es difícil que te invirtamos porque entonces hay que estarle inyectando capital hasta que llegues al momento preciso de ese punto de inflexión, ¿no? Entonces, recuerden que un equipo A con una idea B o inclusive C va a dar mucho mejores resultados que un equipo B o C con una idea A. Entonces, no nos importa si tu idea es la millonaria o la breakthrough, la que va a romper los mercados, el próximo Internet, el próximo metaverso, el próximo whatever. Da igual si ustedes no tienen la capacidad de ejecución, porque quien lo va a llevar a realizarse son las personas. Claro. Correcto. Y creo que también ahí es un tema bien lo dijiste, o sea, creo que otra cosa importante que a veces mucha gente no ve, y perdón, creo que es parte de tus preguntas del rato, Sam, pero ya que lo mencionó un poco Luis, creo que hay que indagar mucho en la parte de unit economics, ¿no? A veces puedes tener empresas que venden muchísimo, ¿no? Que tienen la proyección para vender muchísimo y al momento que tú te vendes, te metes a los unit economics y esto es que, o sea, qué utilidad estás teniendo por cada unidad que tú vendes, siguen siendo negativos, ¿no? Entonces resulta que necesitas un número monstrual de ventas para que tus unit economics empiecen a ser positivos. Entonces ahí tienes un problema que si tus unit economics son negativos, quiere decir que el negocio está perdiendo dinero. Entonces tienes que meterle cash hasta llegar a ese punto tan grande en el que tus ventas tienen que ser monstruosas para que empieces a tener utilidad, ¿no? Entonces, ese es un análisis interesante que uno tiene que hacer. Y nosotros, o por lo menos de mi lado como inversionista, el tema de unit economics para mí es sagrado, ¿no? Claro, muchas gracias por sus respuestas. Y aquí quisiera retomar una pregunta. Es la pregunta 6, pero creo que con todo lo que nos acaban de platicar, entra en este tema y me gustaría preguntarles qué buscan ustedes en una compañía a la hora de invertir y cómo miden ustedes la calidad del equipo de la misma compañía a la que se les va a invertir. Como comentaba Luis, invierten más en el jinete que en el mismo caballo, ¿no? Entonces, si gustas contestar, Guillermo Eduardo, Luis, ya contestó Guillermo Eduardo primero. No, pues yo nuevamente, o sea,
No hay una descripción precisa, vamos, así como una bibliografía que antes ibas a comprar a la papelería de Benito Juárez y te decía la descripción de quién era Benito Juárez y su historial. No es así como que tenemos aquí un listado. Claramente hay ciertos patrones y ciertas características que vas justamente sofisticando como inversionista, ¿no? Ese olfato lo vas curtiendo y lo vas mejorando con los años y el tiempo y la experiencia, sobre todo de cuando escogiste mal, ¿no? Porque luego hay muchos emprendedores que se saben vender muy bien y entran en un cierto síndrome del impostor, donde pues se venden más de lo que pueden ellos realmente abarcar, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy realista de las capacidades, ser muy transparentes a la hora de hablar y no decir mentiras, porque tarde o temprano en el diligence te vamos a cachar, nos vamos a dar cuenta, vamos a poder hablar con algún empleado tuyo, y si tú te obstruyes o nos obstruyes en hablar con algún empleado tuyo o algún cliente tuyo, pues estás empezando a dar una señal negativa de que, bueno, pues ahí ya existe algo escondido, ¿no? Qué raro que no me permita hablar. Como ustedes mismos también como emprendedores tienen todo el derecho de preguntarnos a nosotros, ok, antes de recibir tu capital, porque de mí dependes, porque en realidad ustedes son los reyes del cuento, no nosotros. Aunque a veces parece que porque nosotros tenemos la llave a una chequera, somos nosotros, son ustedes los que tienen que hincar para pedirnos el dinero. Para mí es todo al revés. Yo trabajo al revés. Yo me hinco en los emprendedores de decir, por favor, déjame entrar en tu gran misión, en tu gran compañía. Porque si no me permites entrar a grandes compañías, pues entonces yo no voy a dar los resultados prometidos a mis inversionistas, vamos, ¿no? Entonces, creo que ustedes son la gran materia prima y tienen que pensar así, claro, sin ser arrogantes y tener muy bien aterrizado en el piso, realmente quiénes son ustedes, ¿no? Entonces, desde el día uno, mantener esa transparencia y conversación abierta con los inversionistas y verlos como sus aliados, no como sus enemigos, también desde el fundraising, porque si ustedes sacan los trapitos al sol, pues les va a permitir que el inversionista o les diga que no tengan miedo. Les van a decir que no tarde o temprano si encuentran esos trapitos escondidos en el diligence. Más vale mejor transparentar y decir, ojo, mira, estas son mis debilidades y te busco a ti de una manera más inteligente como emprendedor y si te busco a ti inversionista porque veo que has trabajado con A, B y C empresa en etapas tempranas y por lo que veo en tu LinkedIn y lo que he platicado y en conversado allá afuera me han dicho que eres un genio en marketing digital o eres un genio en atracción de talento. Eso es lo que carecemos nosotros. Entonces ahí es donde está el match de Smart Money, de agregar valor, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Sí tengo esta habilidad y la reconozco, pero no tengo duda que contigo vamos a poder acelerar y realmente resolver ese problema, ¿no? Entonces, cuando son problemas superficiales de negocio que se resuelven con soft skills, ciertos hard skills, traerte talento, lo que quieras, bueno, claro, pero si yo le veo un problema sistémico de que pues no hay el tamaño de mercado o un carpintero me viene a vender una ferretería, pues ahí hay un desfase muy claro de que no hay un founder market fit, ¿no? En estricto sentido. Entonces, transparencia es una, saber reconocer dónde les duele en estos momentos y ser realistas con su plan de negocio hacia adelante, o sea, a dónde quieren llegar, con una cierta ambición, pero realista, ¿no? Sí, correcto. Creo que lo dijo muy bien Luis. O sea, yo creo que de lo que puedo complementar, aparte de eso, pues es que en realidad no hay un checklist que busquemos del perfil que queremos en el que invertir. O sea, yo te diría, en- en- y es parte del show, ¿no? O sea, creo que también tú como inversionista, y me gusta esta parte de decir, tú como inversionista tienes que buscar los proyectos. Los proyectos, sí te van a llegar a varios proyectos, pero al final, y creo que ese es el error número uno de los fund managers, ¿no? A ver, esto es como cualquiera. La chamba mía, la chamba de todos es salir a buscar proyectos buenos e interesantes en donde le veamos oportunidades, ¿no? No te van a llegar de la nada los proyectos. Creo que también esa parte es bien importante recalcar, que nuestra chamba es poder estar ahí afuera, ver qué oportunidades hay para poder invertir y siempre estar activos en ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más que, porque a veces hay mucho este estereotipo y en eso de, oye, ¿qué necesitan para acercarse con ustedes? Pues es que también nosotros tenemos que hacer la chamba misma de poder buscar buenos proyectos y poder estar ahí en el loop siempre, ¿no?
Entonces, no creo que haya un checklist específico de los proyectos que buscamos. Creo que complementamos muy bien y resumiendo lo que dijo Luis con lo que dije yo en unos momentos, creo que es un tema de buscar escalabilidad, de buscar transparencia, sobre todo, porque al final nos vamos a dar cuenta, y sobre todo buscar que sean proyectos que uno o tienen una visión bastante interesante y lo pueden ejecutar los founders y que tengan esta posibilidad de poder tener escalamiento a través de unos buenos unit economics. Creo que yo pudiera resumir esto que dijimos en esa simple oración. Claro, y muchas gracias. Creo que son recomendaciones que sin duda se deben de tomar a cuenta al momento de presentar el proyecto, ¿no? Que ustedes, como dicen, ustedes buscan, pero que también los emprendedores están dispuestos a ofertar, ¿no? Y esta siguiente pregunta va ad hoc a ello. ¿Qué no debería faltar en el pitch deck para de los emprendedores a la hora de presentar su proyecto con fondos de capital privado, ya sea cualquiera de ustedes dos? Si Pues gustas, me animo Luis. rápido. Pues al final son Ujú. es que no es, yo que también la pregunta es un poquito abierta, ¿no? Pero en estricto sentido hay ciertas cosas que no puedes omitir de un deck. Lo que sí no queremos es una foto de tu Excel con un numerito de 6 para que quepa en una diapositiva, ¿no? O sea, como que en realidad lo que tú buscas de un pitch deck, y por eso se llama pitch deck, es para poder pitchar, cautivar la atención del inversionista que te compre una segunda reunión. Porque esa segunda reunión, ¿a quién va a involucrar? A más personas del equipo, del fondo, para analizar tu compañía, donde va a haber preguntas más precisas y profundas del tema. Pero si tú te quieres poner demasiado técnico o demasiado, por eso prefiero en vez de decirte lo que sí debe llevar, lo que no debe llevar. Demasiado técnico y estar hablando también de la tecnología que utilizas y en qué servidores y cómo estás montando tus servidores, ya es demasiado aburrido para lo que buscamos en un inicio. En un inicio tienes que demostrar pues, claramente que un buen tamaño de mercado y ojo, no se confundan y es ahí donde también luego se cometen errores. Metes un TAM y estás hablando de decir, por decir algo, el tamaño de mercado global de Latinoamérica en salud es de 600 o de 450 billones de dólares. Y decir que ese es tu TAM, pues no, no lo es, porque dentro de la salud, vamos a decir que tú te quieres enfocar en poner dientes o poner un tema odontológico, ¿no? Eh, pues entonces tu mercado es completamente mucho más chico del TAM market, ¿no? El TAM tendrías que entonces enfocarte en el tamaño de mercado de odontólogos en Latinoamérica, ¿no? Y después de ahí, ¿cuántos están atendidos al día de hoy? Como para demostrar y decir, mira cómo hay un gap muy grande en el mercado que yo puedo venir a atender con esta solución diferenciada, ¿no? Entonces, tener muy bien claro cómo calcular el famoso TAM, SAM y Target Market. Y el Target Market es a cuál te vas a enfocar. Como uno de los puntos, ¿no? Porque aquí me podría yo seguir slide por slide del problema, solución, y este equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en el pasado les dije, pues está bien poner ese social proof de decir, ok, salí de Stanford, salí de Harvard, pero pues, eso créeme que no te va a comprar una ronda. Sí, a mí me gusta verlo como si fuera una historia, muy sencillo, ¿no? O sea, el tema es que vayas contando un poquito de la historia de por qué existes primero, ¿no? O sea, a ver cuál es el problema que estás resolviendo, o sea, cuál es la razón por la que se te ocurrió eso con una historia, decir, a ver, mira, esto es lo que está pasando aquí y este es el gran problema de este tema. Bueno, creamos esta solución para poder resolver este tema. Esta solución implica cuál es tu modelo de negocio, ¿no? Implica tener esto y esto y esto, cómo es rentable ese modelo de negocio, qué tipo de productos o servicios hay para hacer rentable este negocio, ¿no? De ahí está muy claro un poquito por qué existe tu compañía. De ahí decir, a ver, mis soluciones pueden tener un impacto hasta tal, puede crecer. Esta solución no solo aplica para esta región y esta, sino que se puede solucionar y se puede escalar en varios temas. Y al final conocer un poco del equipo. Yo coincido en el que conocer el equipo es importante, no es lo fundamental. Lo fundamental es por qué estás haciendo esto, por qué creaste esa compañía que estás pitchando, ¿no? Y sobre todo también creo que es importante incluir en la presentación
¿para qué vas a usar cada peso de lo que estás pidiendo? Entonces, mucho también, y la verdad es que a mí me gusta mucho llegar y que sea un poquito directo el tema, es decir, a ver, yo necesito tanto dinero y tanto dinero lo necesito porque voy a usarlo aquí, aquí y acá, y usándolo aquí, aquí y acá, esto es un poco lo que va a crecer, no más que, como dice Luis, no me importa, no es que no me importa, pero no quiero escuchar lo técnico ahorita, sino quiero escuchar para qué quieres el capital, para qué lo vas a usar, cómo vas a crecer, cuál es tu ¿Y por qué historia tú? y a dónde quieres llegar. Y por qué tú, claro, ¿no? Entonces, creo que esos son los puntos más importantes que tiene que tener un deck. Claro, y considerando todos estos puntos, creo que algo muy importante de lo que ustedes buscan, aquí quiero preguntarles eh, si es muy importante que las empresas ya cuenten con un gobierno corporativo previo, o ese gobierno corporativo se puede empezar a implementar una vez ya inyectándoles ese capital. Creo que aquí Ujú. es por etapas y creo que Guillermo va a tener más experiencia que yo en esto porque justamente si recuerdo bien parte de su negocio es gobierno corporativo, ¿no? Y formarte y ayudarte a formar gobierno corporativo después de la inversión, ¿no? O previo a como consejeros y asesores en el tema. Pero principalmente en etapas tempranas, siempre cuando constituyes una empresa, siempre existe un representante legal, ¿no? Un secretario ¿no? Que es un presidente, un secretario, un tesorero de la sociedad por ley, ¿no? Y en cualquier país siempre te van a pedir quién es el representante legal que tiene los poderes de firma y luego te van a pedir de una vez quién va a ser el presidente, el tesorero y el comisario o cualquier cosa. Y normalmente siempre pones a tu socio con el que empezaste el negocio y ahí uno se pone de un nombre y otro del otro. Y también en el tiempo en un principio creo que tanto ese gobierno corporativo formal puede llegar a obstruir la dinámica de ejecución y de flexibilidad o agilidad que requiere un, una startup. Entonces, mi advice ahí es que cuando constituyes una empresa, en un principio puedes tener o de alguna manera estructurar o establecer que requieras en un principio, o sea, sí necesitas pues, cumplir con la ley en temas de cómo llevar a cabo una asamblea o el órgano del Consejo de Administración tiene que estar, pero sí lo puedes limitar a que hasta un cierto nivel no necesites aprobación ni de la asamblea ni de un consejo de administración, ¿no? Entonces, eso para darte una cierta agilidad. Pero tampoco puede ser demasiado abierto porque no puede ser una autocracia en donde no le des cierta certeza a un inversionista ángel, un inversionista inicial, que pues tú eres autoritario y tomas todas las decisiones absolutas, ¿no? Pero conforme va creciendo la compañía, lo que sí puedes tener es un advisory board que en sí no tienen injerencia legal con la compañía y la toma de decisiones, pero te estás nutriendo y funge similarmente como un consejo de administración, porque lo que buscas es más cerebros que te ayuden a tomar mejores decisiones y que te ayuden a conseguir o a resolver los problemas cotidianos del negocio, ¿no? O conseguirte clientes o entrevistarte capital humano, lo que tenga que ser. Y conforme va creciendo la compañía, pues vas a ir estructurando. Lo que sí también recomiendo en un inicio, y Guillermo me podrá corregir, es que se establezca desde un inicio cómo va a estar conformado ese consejo de administración a futuro, para que después no llegue un inversionista y quiera él implementar o imponer un cierto gobierno corporativo a su discreción o a su favor a cambio de una inversión. Siempre te pueden negociar cualquier cosa y siempre te pueden poner condicionantes para recibir lana, ¿no? Pero creo que cuando tú tienes mismo en una etapa C, ¿no? En una serie C, una serie D, cuando tú tienes una junta de consejo, un consejo arriba de 7 personas, se vuelve muy inoperante, me explico, se vuelve muy grande, se vuelve muy difícil de realmente traer a la mesa, ¿no? Conseguir que tengas una asistencia absoluto mayoritaria para poder tomar las decisiones de consejo, ¿no? Entonces también tiene que ser un consejo relativamente acotado y yo diría que cuando vas a levantar tu serie A, deberías de tener, o sea, siempre poner ahí que pues, el consejo de administración nunca va a tener más de 9 miembros porque si no se vuelve, en mi punto de vista, operante. Ya si logras llegar a la bolsa de valores, pues chance de ahí te ponen las restricciones de tener 11, 12, 15, 14, lo que sea. Siempre debe ser un número impar, porque si tienes un número par, nunca tomas decisiones. Digo, no, ahora sí que, Guillermo, pues tú eres más fuerte en esto, ¿no? Sí, claro, yo creo que es un tema que conforme va evolucionando la compañía, va evolucionando el gobierno corporativo.
yo coincido que, y es curioso, ¿no? Porque a veces en ciertas etapas tempranas tienes que tener un gobierno corporativo que no te detenga, ¿no? Llamémoslo así. O sea, que no te detenga, me refiero a, no quiere decir que no tengas gobierno corporativo, sino que no te detenga en sentidos de decir, la compañía está cambiando tan rápido y tienes que tomar decisiones tan rápido que tienes que tener cierto nivel de gobierno corporativo. Entonces, yo coincido con lo que estaba diciendo Luis un poco de tener un advisory board, podría ser muy importante, en el que, a ver, yo creo que en etapas semillas, un advisory board más su función es abrirte puertas que necesitas para crecer, más que estarte revisando los estados financieros, ¿no? Yo creo que el advisory board más y al inicio el gobierno corporativo va a estar enfocado mucho al tema de planeación estratégica, al tema de crecer. ¿Qué consejeros necesitas que te puedan ayudar a crecer y escalar? Mi visión, esa es mi visión de decir, es el gobierno corporativo que necesitas en la primera etapa. En la segunda etapa, ok, ya necesitas otro tipo de gobierno corporativo en el que puedes tener, incluso a veces, normalmente hay un comité, que es un comité específico que va a revisar la parte financiera, la parte de los resultados, ciertos KPIs, y tienes el consejo de administración, en donde ya están inversionistas que tengas, que ya captaste en tu serie A o serie B, etcétera, que vas a tener, que es importante definir cuál va a ser el rol y la función de ese consejo de administración y la función del comité, que normalmente es interno, y el comité se va a dedicar a preparar los estados financieros, a preparar los KPIs, los reportes que van a salir para los inversionistas e incluso internamente para la compañía. Y ya viene un poquito más avanzado la parte del gobierno corporativo, en donde ya empiezas a tener tus dos comités, un comité de auditoría, que es la parte que vas a revisar en la parte financiera, y vas a tener un poquito más el comité de estrategia, donde vas a empezar a darle seguimiento a la parte de planeación estratégica, a la parte del desempeño de tus ejecutivos, y además de esos dos comités ya tienes tu consejo de administración. Y muy cierto que ya cuando llegas a ese punto, igual en tu consejo de administración ni siquiera tienes a tus inversionistas, ¿no? Y eso es bien importante, porque como dice Luis, ¿no? Normalmente cualquier inversionista te va a pedir un asiento en el consejo. Pues sí, pero si llegaste a la serie C y tienes 40 inversionistas, no vas a tener a 40 pelados en el consejo, ¿no? Entonces, normalmente ahí lo que haces es, ni siquiera participan los inversionistas en el consejo, sino que el consejo de administración tiene cierto nivel de independientes que complementen lo que necesita la compañía. Si es una compañía que necesita prepararse para ser pública, pues vas a meter a los jugadores que necesitas en el consejo de administración, les guste o no a los inversionistas, ¿no? Al final hay algo que se llama un fiduciary duty, que es tú vas a actuar tú vas a actuar en la mejor capacidad para tus shareholders, tus accionistas. Sí, proteger los mejores intereses de la compañía y sus accionistas, ¿no? Correcto. Entonces, aunque no esté participando en un consejo, tú tienes que actuar específicamente en tener a la gente en el consejo que más te va a agregar valor, sean inversionistas o no, para que la compañía crezca. Entonces, yo creo que Claro, así lo definiría. claro, y muchas gracias por estos comentarios. Creo que abre la puerta y abre un poco la perspectiva de cómo implementar los emprendedores una pequeña porción de lo que es el gobierno corporativo a sus emprendimientos, ¿no? Y para cerrar este panel de tema de preguntas, la última pregunta sería, teniendo en cuenta que el 80% de las startups no logran la supervivencia, bajo su experiencia y teniendo en cuenta este 80%, dos pequeños consejos, quizás no van a englobar todo, pero dos pequeños consejos que le darían a estos emprendedores para no caer pues en esta desgracia, ¿no? De desaparición. Yo diría ánimo y mucho ánimo, ¿no? Porque desafortunadamente nadie quiere quedarse en el Valle de la Muerte, ¿no? Nadie quiere morir ahogado. Entonces, y todos podemos ser grandes nadadores, pero si te cae una tempestad y un tsunami, por más que seas Michael Phelps, vas a salir ileso para nada. Entonces aquí creo que la moraleja es simplemente tener esa resiliencia, ¿no? Y tener un objetivo bien definido, pero sobre todo creo que un concepto digo, yo aprendí que se llama el affordable loss, que tengas también muy claro hasta dónde estás dispuesto a llegar y en qué momento saber retirarte la mesa como buen apostador en un casino, ¿no? Interesante, o sea, yo diría, varias cabezas piensan más que una siempre, ¿no? Entonces, ya sea
ya sea que puedas complementar tus habilidades con gente de tu equipo. Y a veces yo les digo esto, ¿no? A ver, si eres el más inteligente de la mesa en la que estás sentada, si tú eres el más inteligente de tu equipo cuando estás en una mesa sentada, entonces escogiste el equipo fallido. Si tú eres el más inteligente de la mesa es porque algo estás haciendo mal. Entonces, yo creo que también parte de la clave de esto es poder traer gente tan valiosa que sea muchísimo mejor que tú. Y tienes que tener la capacidad y humildad de aceptar que, que hay gente mucho más exitosa. Y me refiero a mucho más exitosa, mucho más inteligente en ciertos aspectos, ¿no? Y la verdad es que creo que la clave del éxito tiene que ser ese punto, ¿no? Digo, no pretenda ser un todólogo, que es yo creo que un poco lo que está Claro, diciendo Guillermo, y comparto mucho esa idea. Y aunque te puedo yo decir personalmente y viendo las startups, no es fácil. Y creo que la no atracción es de fácil. talento es clave para Sí, lograr, si acaso, poder navegar cualquier tormenta, ¿no? Como pues, un barco pirata. Si sí, tienes a los buenos navegantes, lo vas a lograr, si no, te vas a hundir. pues sí, Por más chico o grande barco que tengas, ¿no? Por más que seas la armada inglesa con el barco de última generación en esas épocas, el pirata siempre salía con la suya por alguna razón, porque tenía una mentalidad mercenaria, una mentalidad de no me importa morir, ¿no? Pero lo hago con una cierta misión, ¿me explico? Entonces, a lo que voy es que es muy complicado construir un equipo. A veces por presupuesto y a veces por falta de carisma o falta de capacidad de atracción de gran talento a la mesa Ujú. para que tú seas el más tonto de la mesa. Y no siempre, o sea, yo en mi caso, pues sí, si me sientas con mi equipo, seguramente por mi educación, por haber viajado a diferentes lugares, por haberme capacitado aquí y allá, tengo mucho mayor inteligencia y criterio que la mayoría de las personas que tengo contratadas en el equipo. Por algo soy el líder de Arcángeles, en estricto sentido, ¿no? Pero a veces lo que es, o sea, y luego, pues yo, lo que dice Guillermo es cierto, ¿no? Pues tráete a gente más inteligente que tú, sí, más inteligente que tú en marketing, más inteligente que tú, más claro. especialista que tú en eso. Tú debes de tener un rango más abierto, de entender un poquito de todo, para que no quieran dormir al velador, vamos, para que no te quieran ver la cara y sepas liderarlos y sepas entender su lenguaje. No, pero necesitas gente mucho más capaz para empujar el negocio en ese frente en el que tú flaqueas. Ahora, eso a mí siempre ha sido complicado, porque por más, si no tienes el capital adecuado, a veces tienes que comprar ese talento. Y comprarlo, pues es muy difícil robarte una organización si no tienes el presupuesto suficiente para pagarle su sueldo. Por eso normalmente tienes que tener como emprendedor también una bolsita de acciones dispuestas a ser entregadas como moneda de intercambio a un gran talento. No lo repartas a lo güey, porque es tu patrimonio. Son tus acciones que estás dispuesto a darle a otro perfil más senior que se merece un pedacito de tus acciones para que tenga ownership o se sienta con mayor propiedad y se sienta socio tuyo, entonces tiene mayor lealtad y lo vas a poder retener mayor tiempo en la organización para que él venga y le dedique su energía aquí en vez de en otro lado y no te lo roben nada más por precio y porque le pagaron un sueldo mayor, ¿no? Y esa costumbre, esa cultura está cambiando en LATAM. Es muy difícil, o sea, encontrar empresas tradicionales que le hayan repartido a sus empleados acciones de la compañía, ¿no? Y early employees. Puedes pasar 10, 15 años en una compañía que no te ofrecen ni un porcentaje, ni un por ciento de la sociedad. Y ahí le dedicaste tu vida. Entonces nunca creciste tu patrimonio. Entonces ahí también es una forma de tú verlo al revés y decir, ¿cómo crezco mi patrimonio? Si comparto un pedacito del pastel y le entrego parte de mi patrimonio a otro para que él crezca su patrimonio conmigo porque me va a ir mejor. Si él me ayuda a crecer, yo crezco. ¿Me explico? La rotación de personal es carísima, es muy costosa y es lo que destroza muchas de las compañías. Pero sí, es muy difícil traer a gente más inteligente que tú si no tienes la moneda de intercambio correcta para poderlos atraer a que se queden contigo, ¿no? Entonces creo que eso
me pareció muy bueno lo que dice Guillermo. Yo hablé más de un ambiente más personal, de ideología como emprendedor, de reflexión personal, decir, a ver, quiero emprender o no, sí, sí voy a emprender. Bueno, una es traer a los mejores y tener esa resiliencia y mucho ánimo y mucha energía para soportar todas las adversidades, ¿no? Porque es una montaña rusa de emociones. Combinado con lo que dice Guillermo, pues es la clave para poder navegar ante aguas turbias. Necesitas a un equipo más inteligente que tú, en estricto sentido, que te ayude a liderar ciertos frentes, que sea especialista en lo que necesitas para crecer tu negocio. Y para eso, pues vas a tener dificultades monetarias de presupuesto y bueno, para eso tienes tus acciones. Cuídalas mucho y sabe bien a quién y cuántas entregar y cómo entregárselas, ¿no? Para eso existen los famosos vestings, que podemos platicar más a detalle de eso en otra ocasión. Claro, y muchas gracias, Luis, Guillermo, por estos consejos. Sin más, ¿les parece bien? Vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Primero y antes de eso, comentarle a todos los asistentes, se va a lanzar una encuesta para saber qué les ha parecido este evento, conocer un poquito más de ustedes. La podrán encontrar en la sección del chat. Ahí ustedes le pican en la parte de abajo a los asistentes y podrán contestar 3 preguntas muy sencillas y súper rápidas. Y sin más, vamos a Órale, la sección ¿puedo de... votar yo? No, no, sí, sí, ustedes también pueden votar sin problema. Ya me Sí, sí, salté. sí, adelante. Claro que sí. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos la hace Calo, Calo Global ABC. Su pregunta es, para levantar de capital pre-semilla, ¿qué se requiere presentar? Está un poquito confusa, Sí. vamos a intentar. No, bueno, creo que platicamos un poquito de eso con lo que Ujú. dijimos del pitch deck, ¿no? Así es. Creo que es un poquito lo que platicábamos hace ratito, Y, ¿o no? Entonces, y complementando con lo que también había yo mencionado en un tema de que yo invierto en Presemilla Semilla y que pues de alguna manera pues vale más los valores humanos y la relación humana que puedes desarrollar y la transparencia con la que hablas con tu inversionista, demostrando una early traction, ¿no? Una atracción inicial que demuestre que pues por lo menos estás saliendo al mercado y estás sabiendo vender, ¿no? Pero ojo, venderle a tus amigos y familiares no es ventas, porque es muy fácil venderle a tu entorno cercano, sino que realmente salgas de tu silla de confort y le puedas demostrar ciertos números, decir, mira, estoy vendiendo así y está medio pulverizada mi venta, no nada más le vendía solo uno, que corro mucho riesgo de que si pierdo ese cliente, pierdo toda mi venta, ¿no? Entonces, esa transparencia, esos números iniciales, saber muy bien de sus métricas, el tema de los unit economics que hablaba Guillermo también son tienen que estar muy precisas. ¿Por qué? Porque es la única forma de validar que el negocio tiene pies y cabezas y que si de lograrlo y de penetrar un mercado masivo, mantienes o procuras o mejoras esos unit economics, de entrada tu unit economic debe de demostrar rentabilidad, porque si no quiere decir que aunque crezcas a millones de usuarios, si siempre te va a costar más tenerlos que lo que te dejan sobre la mesa, pues entonces nunca va a ser negocio, ¿no? Si no hay margen. Entonces tienes que mostrar que existe un margen potencial hacia adelante. O mejor validado, no hay mejor validación que haber hecho tu primera o tus primeras ventas, porque ahí quiere decir que pues ya sabes venderlo y que además estás demostrando que existe un margen sobre tu venta, ¿no? Y que ahora lo único que necesitas es terminar de validar tu mercado o de escalar y correr para atraer al mayor número de clientes. Entonces, en Presemilla, pues es estar muy conscientes de su evaluación, ¿no? Proteger mucho su capital, en mi punto de vista, no ofrecer más del 10-15% en esa primera ronda de familia y amigos, presemilla y algunos ángeles profesionales, porque recuerden que esto es una carrera larga y para cuando lleguen una serie A, serie B o serie C, para una serie A, si ustedes tienen menos del 51% de la sociedad, no les van a invertir, porque quiere decir que ya están demasiado descapitalizados como fundadores y entonces no van a tener los incentivos suficientes para a ese inversionista de la serie A continuar con ellos durante otros 6-7 años para crearles el valor que ellos buscan por la inversión que están invirtiendo en ustedes, ¿no? Entonces necesitan estar suficientemente bien incentivados. Entonces, tengan mucho cuidado con cómo estructuran su capital y cuántas acciones ofrecen al principio. Entonces, tengan buenas valuaciones y levanten el capital mínimo necesario que los lleve lo más lejos posible en el menor tiempo, ¿no? Para diluirse lo menos posible.
Entonces, creo que eso, con lo que decía también Guillermo de contar una historia, es lo mismo contar una historia en Presemilla que contar una historia en Serie A, Serie B hacia adelante. Creo que es el mismo libro, nada más que te tienes que dividirlo por capítulos. ¿No? Pues un libro es evolutivo. Te va contando una historia hasta que llegas a la conclusión. Entonces tú tienes que de alguna manera, es más complejo en una etapa semilla, hacer una introducción de lo que quieres hacer con la primera versión del capítulo 1, ¿no? Y saber demostrar una visibilidad de qué va a haber en el capítulo 2, 3 y 4. Ah, Pero tampoco puedes venderles hasta la conclusión porque nadie te la va a creer. Porque es muy difícil de predecir 5 años hacia adelante, ¿no? claro. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Carlos Alfaro. Dice, ¿qué tan consolidado debe tener el gobierno corporativo para acceder a fondos y más o menos qué tasa, plazos e importe se puede acceder? Bueno, creo que esa me toca a mí, pero entonces, ¿qué tan consolidado? Pues lo que platicábamos, ¿no? Las 3 etapas, creo que yo le diría en 3 etapas, la parte del gobierno corporativo, la segunda parte de la pregunta, tema tasas, plazos e importes se pueden acceder. Pues no es Pues, deuda aquí. no es deuda, ¿no? Creo que hay algo importante de aclarar. Como fondo de capital privado es ser socios, asociarnos, es decir, tu negocio vale 10 pesos, yo te estoy dando 3 pesos, por lo tanto te doy 3 pesos en intercambio del 30% del negocio. Entonces, esto es más un tema de socios, Y no compartir es riesgo tasas ni contigo. plazos, ¿no? Exacto. Pues creo que así respondería esa parte, esa pregunta. Gracias. La siguiente Y, pregunta sería... y, Ah, y adelante. decir que, no, y decir que para cada roto hay un descosido. Entonces, no es que hay una etapa específica. En cualquier momento puedes estar levantando capital y en cualquier momento vas a estar en algún punto de tu historia. Entonces, vas a tener capacidad de contar el siguiente capítulo de tu historia. Y entonces tú estás levantando el capital para poder acelerar la ejecución y lograr escribir el siguiente capítulo de tu historia. Y tú como empresario y emprendedor defines qué tan grande es tu libro. Si eres de mente más acotada o eres una visión más limitada y quieres hacer un libro de 5 capítulos, pues esa es tu historia y ya verás. Por eso hay inversionistas para empresas que quieren invertir en empresas de 5 capítulos, como hay inversionistas que quieren invertir en una enciclopedia, ¿no? Y llevarte hasta el final con varios tomos de tu historia para llegar a crear muchísimo valor en el tiempo. Entonces, creo que la respuesta también a esa pregunta de qué tan consolidado, en qué etapas, pues no hay, ¿no? Nada más que ustedes hagan la investigación de a quién acercarse. Si tú te acercas a mí o a Guillermo con un libro de plan de 3 capítulos, pues va a ser difícil que nos llame la atención, porque si la historia se va a acabar muy rápido, ¿no? Y eso no va a crear mucho valor. Muchas gracias, Para ti Luis. puede ser. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Guillermo. Pues ya son 6 con 2, por respeto a las agendas de todos. Le Digo, quiero dar... había una última pregunta, ¿no? Ok, tenemos la última pregunta. Sería, como fondos, ¿existe algún momento del año en el que sea más conveniente buscarlos para levantar capital? Uy, Otra yo creo vez. que no, yo creo que no. Yo, puta, O sea, no bien es el buen interesante, o fin. sea, exacto, exacto, no es el buen fin, yo creo que yo creo que en cualquier momento, o sea, yo, Cuando la empresa lo miren, como necesita. cuando la empresa lo necesita, claro, o sea, yo creo Pero que es un tema ojo, de que definian 6, eso. 12 meses antes. Porque cuando te esperas a cuando la empresa realmente lo necesita ya es demasiado tarde. Porque te va a tomar por lo menos 6 meses en lograr levantar capital. Si hiciste una muy buena estrategia de fundraising, si realmente tenías todos los documentos bien puestos previo a hacer tu roadshow y bien alineados toda la documentación y un listado muy grande de personas a las que ya identificaste para tirarles a todos el mail al mismo tiempo, no uno después del otro. Porque si tienes ahorita una caja, un flujo de caja que te va a durar 12 meses y empiezas a levantar cuando te sobran, te quedan nada más 3 meses de vida, vas a estar rascando las paredes, vas a demostrar esa debilidad y esa urgencia capital. Entonces todo el mundo va a huir, te va a abandonar, no va a querer, nadie va a querer venir a salvarte
con 3 meses para que con su capital no llegues ni a 6 meses después y ejecutes el próximo capítulo de tu historia. Entonces te tienes que planificar con 12 meses de anticipación. Ahí es donde está la clave de cuándo deben de levantar capital, por lo menos con 12 meses de anticipación a cuando vayan a necesitar el capital, ¿no? Si eres solvente, mejor, porque entonces vas a poderte vender más caro, vas a poder ceder menos, vas a poder negociar un mejor precio por acción, ¿no? Y vas a tener mayor tranquilidad para levantar ese capital, pero eso no significa que te lo tomas con esa ligereza. Pues si lo que quieres es dedicarle más tiempo y enfocarte como líder a ejecutar el negocio, no a pasar la canasta levantando la lana, porque eso te distrae de la operación y es una chamba de tiempo completo del líder de la empresa, levantar capital. Entonces, si aunque sea rentable y estás arriba de punto de equilibrio, pues tú deberás de ponerte una meta, decir yo levantaste capital en 6 meses. ¿Por qué? Porque también te conviene, porque entre más rápido tengas ese capital, más rápido vas a poder poner en ejecución tu plan. Entonces, más rápido vas a poder crecer la compañía, ¿no? Entonces, más rápido creas valor. ¿Me explico? Entonces, pues es un poco curiosa la pregunta, es bastante trivial, claro. Trivial, exacto, pero sí creo que planeen por lo menos, sí, 12 meses previo a que se les acabe, si estás en etapas tempranas, 12 meses antes de que se te acabe el tanque de gasolina. Y si el tanque de gasolina lo tienes lleno, pues ya ve planeando tu siguiente ronda. Y si tienes un nuevo plan, pues ahí está el uso del fondo. ¿Por qué quieres mi dinero si tienes dinero y eres rentable? Porque con ese dinero voy a acelerar mi crecimiento y voy a poder ejecutar más rápido este nuevo capítulo de mi historia, ¿no? Y ahí es a donde te quiero invitar a ese upside, a ese crecimiento de valor. Wow. Muchas gracias. ¿Les parece? Vamos a una última pregunta. Cerramos con el panel de a día de hoy. Y en esta ocasión le daré la palabra a uno de los asistentes. Sería Guillermo Pérez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tocayo, Luis. Felicidades por esta fenomenal exposición. Hay un cúmulo de experiencia que, en verdad, para los que andamos por ahí en el 5º piso ya, ver cómo se está moviendo el 3º o 4º piso, no sé en qué piso anden, van rapidísimo. Pero ven, mi pregunta tiene que ver con lo que hoy en día pues ya se escucha con mucha fuerza en el medio de las finanzas, ¿no? Es ¿qué retos vislumbran como fondos de capital privado para construir portafolios de inversión en empresas que cumplan con criterios de ESG? Me estoy refiriendo un poco a ese grupo selecto de empresas que, pues de alguna manera, han entrado en conciencia, ¿verdad? Que una empresa que cumple con criterios ESG, pues obviamente se vende mejor que aquella que pues, apenas si anda ahí escalando. Me atrevería yo a decir en los términos de rentabilidad, ¿no? Sino cómo ESG te transporta no solamente en términos de regulación y en términos de muchas cosas, sino que es realmente una inversión a futuro. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, tocayo, uno de nuestros fondos, y más que nosotros lo hayamos dicho, pero el fondo de agro que tenemos, los inversionistas institucionales que tenemos, nos piden ciertos requisitos de ESG, más que, bueno, o sea, a ver, y no por eso lo hacemos, sino que creo que ya se ha vuelto algo que desde el origen nos lo exigen a nosotros como administradores. Entonces, nos ponen un ticket interesante, sí, pero tenemos que cumplir. Digo, obviamente agricultura es un tema bastante relacionado con la parte de ESG, en temas ambientales, sociales y la parte de governance, pero creo que se ha vuelto incluso algo que nos lo requieren los inversionistas institucionales desde arriba, ¿no? Entonces, curioso que, y definitivamente es mucho más atractivo, pero incluso yo te diría, hasta como fondo es mucho más atractivo a ciertos inversionistas institucionales, ¿no? Entonces, distintos fondos de pensiones, distintos institucionales que tenemos, nos requieren mucho la parte de ESG, ni siquiera o sea, desde el due diligence que hacemos, ¿no? Entonces, desde el due diligence que hacemos y hacemos la parte de poder reconocer en qué temas sociales, medioambientales y de governance está agregando valor la compañía al ecosistema en general, ¿no? Entonces, creo que se ha vuelto algo que más que nosotros, digo, obviamente a nosotros nos encanta incluirlo,
se ha vuelto desde un requisito de los inversiones institucionales para invertir. Y de mi lado, poder decirte, Guillermo, que es un poquito más trivial también. Es difícil exigir una compañía que apenas está empezando que cumpla con varios objetivos de la ONU, ¿no? De los ESGs. Pero naturalmente, cuando un inversionista ángel, y normalmente el venture capital se enfoca en hacer cambios radicales en la sociedad y mejoras en la sociedad y incrementar o mejorar la tecnología en algún sector, vamos, ¿no? Entonces, creo que implícitamente algunos de esos ESG se cumplen cuando estás invirtiendo, y no me voy a meter el tema de creación de trabajo, ¿no? Y de impacto social en ese sentido. Pero cuando tú inviertes en un sector educativo, pues estás dando una accesibilidad, una abundancia mayor a más personas a que puedan educarse en línea, ¿no? Que puedan tener una mejor formación para generar ese progreso. Cuando estás invirtiendo en agricultura, pero le estás metiendo el componente tecnológico, pues implícitamente estás mejorando la cadena de valor dentro del sector agro cuando inviertes, vamos a decir, una locura de drones, ¿no? Para ayudar a monitorear los campos o cualquier locura que podamos poner. Pero todos tienen también sus contrapartes, porque tú puedes decir, wow, el impacto es increíble, el tema de los drones, como ahorita, pero ¿qué pasa el impacto medioambiental? ¿No? ¿Está usando fábricas sustentables para la creación de sus microchips? ¿Sí o no? Entonces, es muy complicado en estricto sentido. Como por un lado decir, oye, tirarle tierra al Bitcoin que porque su minaje crea demasiado, consume demasiada electricidad y usa fósiles para crear su electricidad y entonces por eso no usemos Bitcoin. Oye, no. Ok, de acuerdo con eso, busquemos la manera de mejorar esa parte en el tiempo, ¿no? Pero primero demuestra y metámoslo como algo dentro de nuestras sociedades del día al día, ¿no? Para que mejoremos la adopción, que es para mi punto de vista en un principio más importante, que las personas tengan accesibilidad a un sector financiero que hoy está muy corrupto, que no ha innovado en los últimos 150 años, que es un oligopolio bancario a nivel global, ¿no? Que permita que más personas puedan acceder con su dinero y que sea mucho más económico ese tema que mucho del blockchain y el tema del Bitcoin y estos conceptos de criptoactivos, criptomonedas puedan mejorar. Un paso a la vez, vamos, me explico. Entonces, es complejo también cuando estás hablando de un tema de exponencialidad y de tecnologías emergentes, que es la naturaleza del venture capital, es ver 2, 3 años hacia adelante de lo que tú crees que va a suceder, que hoy suena absurdo, que el día de mañana se va a volver cotidiano, se va a volver algo habitual. Pues no le puedes meter los ESGs, aunque comparto con Guillermo que muchos LPs, inversionistas detrás de los fondos, si tú te vas a la cadena alimenticia para atrás, pues seguramente tocas que el fondo que te invirtió a ti tiene un inversionista que acaba siendo el Banco Mundial. Y como el Banco Mundial fue el que puso esto con la ONU, pues te está obligando a que baje la cadena alimenticia hasta abajo. Pero llega un punto donde no puedes. O sea, yo me puedo ir a vender y decir, es que mi fondo 3 que estoy levantando ahorita, sí está enfocado en ESG. Lo que estoy mencionando es decir, mira, como ejemplo te pongo que algunas de mis compañías, nada más para que sepas que sí nos importa impact investing, esta inversión de impacto, pues esta compañía, aunque tú me podrás decir que no, otro me podrá decir que sí, que también es muy subjetiva la decisión, está cumpliendo con 2 o 3 objetivos de la ONU, ¿no? Oye, que están regulados o que están realmente auditados en estricto sentido de eso, que son compañías B, no lo son. Y seguramente no lo tienen en la cabeza. Pero implícitamente su modelo de negocios, si logra masificar su modelo de negocio, un negocio en el mercado, va a lograr un impacto bestial enfocado a lo que pide el Banco Mundial y la ONU, ¿no? Pero no así de directo, aunque yo tengo un tabulador y decir, a ver, compañía, hazme esta encuesta a ver si cumples con ser un Company B o un ESG, ¿no? Compliant, pues muy complejo. Me quedaría sin empresas que invertir. Claro, claro, sí. Mi pregunta va en el contexto precisamente de que, precisamente porque el foco son startups, totalmente consciente de que si a las institucionales les está costando trabajo adoptar ESG, pues cuanto más a una startup. Pero veo de gran importancia escucharlos a ustedes porque en México ya existe el Foro Consultivo de Finanzas Verdes, que potencialmente pues, son igual fuentes de financiamiento donde pues, van a estar ahí compitiendo pues, contra los fondos privados en cuanto a captación de prospectos. Entonces, por eso me llama la atención un poco
la palabra retos que ustedes vislumbran. Y ya los acabas de mencionar muy claramente, ¿no, Luis? Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta gran pregunta, Guillermo, Guillermo Eduardo, Luis y a todos los asistentes. Sin duda creo que nos vamos con bastante información. Yo sé que no se cubre todo en una sola sesión. Sería increíble poder tener otra donde abordemos temas más específicos, y les doy las gracias a todos y sin duda estaremos siguiendo promocionando este tipo de eventos para que tengan información puntual y a su alcance. Muchas gracias. Y doy por gracias concluido este evento. Gracias a ustedes, Samuel. Muchas gracias. Cuídense.